Ya. Buenos días, ¿cómo están? Gusto de verlos. En Hola, Bella buenos días. de, Bien. Buenos de- días. está Buenos Donaldo. días. Buenos días, Buenos Jenny días. Pedro Buenos Gómez. días. ¿Estar lista? Hola, buenos Buenos días. días. ¿Cómo están? Ya. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos a ver la nueva ley marco de ciberseguridad? Pero no, solamente vimos una parte y no alcanzamos a llegar a la parte donde se ve cuál es la vinculación que esta ley tiene con las Cortes de Apelación. Entonces vamos a hacer un breve repaso. Ya vimos la gobernanza, las normas mínimas, que implicaba en el fondo algunos conceptos de resiliencia, activo informático, etc. Además de la segunda parte que vamos a ver de esta ley, vamos a ver la parte del módulo que ustedes tienen en su cuenta, digamos, de este curso, donde se hablan de algunos conceptos importantes en ciberseguridad como son las redes informáticas. Por lo tanto, vamos a repasar esos conceptos, pero primero vamos a terminar de ver esta ley. Entonces, ya vimos los principios en los cuales se rige. Vimos el control de daño, que tiene responsabilidad, ¿se acuerdan, no? ¿Hay alguien que no haya venido en la clase anterior? Todos Hola, buen vinieron. día. Bueno, Claudio Valdivia de la Corte Rancagua. ya. Bernardo Claudio, ¿tú no Benítez, pudiste Rancagua. venir la clase anterior? Sí, es que te iba a comentar, lo que pasa es que nosotros con Bernardo, porque también está aquí, somos de la misma corte, cometimos el error de meternos al curso esperando que a través de la introducción llegara al Zoom y nunca llegamos al Zoom. Terminamos el curso y después que de eso llegamos a la última modo, sea Zoom, y no nos conectamos por eso, en realidad fue por un error técnico. De hecho, tenemos todos los módulos hechos del curso, pero no nos conectamos a la clase ese día. Ah, ok, ya. Claro, a lo mejor en eso les recomiendo, Lorena, explicarles tal vez antes, o yo también, bueno, la futura, me queda una versión de este curso, les voy a explicar bien, porque a veces no es tan intuitivo. No sé si me permites un comentario adicional, más que nada. Es que Sí. yo creo que en la pantalla donde uno se ingresa, lo primero que debería aparecer independiente es las clases sincrónicas, porque yo me metí a introducción, dije, en algún momento me voy a meter. Y seguí los pasos, paso a paso, y termino el curso y no me sale la videoconferencia. Y después cierro la ventana y el último punto decía clases sincrónicas. Ah, ya, bueno, las Entonces, clases, y en yo todo creo que a caso, Bernardo le pasó lo mismo. ya, en todo caso, las clases quedan grabadas Lo en el mismo sistema. para Si Ah, ok, te lo metes mismo a la me pasó. clase y vas, no me acuerdo en qué parte, están grabadas. ya. Entonces, la idea de esto, para explicarle a todos, es que acá vamos a tener 4 sesiones. Entonces, en cada sesión la idea es que ustedes revisen de antes el módulo respectivo, porque también se dividen en 4 módulos. Entonces, ahora vamos a revisar el módulo 2 que ustedes tienen cargado en su sistema. La próxima clase vamos a revisar los conceptos que se hablan en el módulo 3 y la idea es que ustedes lo vean antes del jueves para después tener la clase sincrónica y para que ustedes puedan, en el fondo, podamos conversar de eso. Y después viene el módulo 4 y entiendo, ustedes tienen un trabajo y tienen una prueba, pero en su momento irá llegando la información. Pero esa es la idea, que primero tú ya los revisaste todos, Claudio, súper bien, pero después la idea es que revisen de antes para que aquí lleguen con las dudas o se explique mejor. O bueno, sí, acá también la idea de esto, y por eso yo soy abogada, Claudio, eh, la idea es que lo expliquemos en fácil, no en un lenguaje técnico. Por eso me contrataron a mí y no a un informático, para que en el fondo pudiera ser en un lenguaje que más bien entendemos las personas que nos dedicamos más a las humanidades, a las letras, que a las matemáticas. ¿Mm? Bueno, mira, adicionalmente, Claudio, lo que nosotros vimos, además, y lo va a poder encontrar en la clase, en la grabación de la clase anterior, nosotros vimos en la ley marco de ciberseguridad que no estaba incluido en el curso y que tampoco va a ser objeto de evaluación, pero la quise incorporar porque es muy relevante para las Cortes de Apelaciones, porque tiene una parte que les va a llegar a ustedes, las Cortes de Apelación, y que lo vamos a ver ahora. Entonces, para que después puedas como saber qué es lo que se pasó en la clase anterior, te invito a revisar el video y ahí se va a ver la primera parte que vimos,
en cuanto al módulo primero que está subido en su cuenta, y además la segunda parte nos abocamos a esta ley de marco de ciberseguridad que recién se aprobó hace poco. Entonces, la semana pasada vimos la gobernanza que se constituye. Estoy un poco resfriada, por eso estoy como media gangosa. No, no estoy un poco, en verdad estoy completamente resfriada. Mi hijo me lo pegó y bueno, parece que andan hartos bichos por ahí. No. Se establece una gobernanza en ciberseguridad, se establece una agencia, un equipo nacional de respuesta, es decir, consejos multisectoriales y comité interministerial, todo eso lo. Ahora, vamos a ver a ustedes por qué están todos con me preocupa porque están todos con la cámara apagada. ¿Cuál es la razón de que apagan las cámaras? Quisiera saber. Porque por lo menos tener algunas personas para que interactuemos y conversemos y no sea solamente un monólogo. Sí. Y además, cuando uno tiene la cámara prendida, también se asegura de que va a estar pendiente de la clase y no viendo otras cosas, porque la verdad que no somos multitask y no podemos hacer tantas cosas o dos cosas a la vez. Entonces yo los invito a los que puedan, que prendan sus cámaras, para que nos conozcamos, nos veamos, porque la verdad que cuando están todas las cámaras apagadas, uno siente que le está hablando al computador y la verdad que le está hablando a ser humano. Entonces así lo hacemos más interactivo. Muchas gracias. Súper. Así también, así también ustedes se aseguran de poder preguntar y de interactuar conmigo. Muchas gracias. Entonces vimos la nueva gobernanza en ciberseguridad, vimos qué es lo que se venía en cuanto a la institucionalidad que esta tiene. Va a tener una Agencia Nacional de Ciberseguridad, va a tener un comité interministerial que crea la estrategia, etc. En el fondo acá, como podemos ver, y ya a modo de repaso, va a haber una parte que va a estar en el día a día con los incidentes de ciberseguridad, que es la Agencia Nacional, que no se crea, se va a crear, y los CECIR nacionales de defensa que ya existen, al menos el CECIR nacional, que son ciertos, son organismos que están en el día a día y que se encargan de ver todos estos riesgos y de avisar, etc. Y está esta parte que es la parte de la ya más estratégica. Un segundo, ya. Entonces tenemos la agencia, vimos la semana pasada lo que va a hacer. Importantemente va a asesorar al presidente, va a coordinar, va a velar por la protección, promoción, respeto al derecho a la seguridad informática, va a coordinar, supervisar, etcétera. Pero además va a tener facultades para imponer multas a las personas, fiscalizar el cumplimiento, instruir el inicio de procedimientos sancionatorios, crear y administrar un registro nacional de incidentes, ciberseguridad. Y acuérdense que de esto es importante, y lo vamos a repasar ahora, que los sujetos obligados de esto son los que proveen servicios considerados esenciales y los servicios calificados como operador de importancia vital. Son dos. Respecto a los primeros, son los que resultan fundamentales para el funcionamiento del país y la calidad de vida de la sociedad, y aquí ya se establece que son servicios esenciales públicos, los públicos y los semipúblicos, por lo tanto va a estar incluido impuestos internos, el Serviu, etcétera, todos los servicios que nosotros no imaginamos que son públicos. Y por otro lado, también van a haber entidades gubernamentales, el Coordinador Eléctrico Nacional y los servicios públicos concesionados. Vimos que cuál podían estar, bueno, se concesionan la autopista, a veces se concesionan los hospitales y hasta cárceles, bueno, eso también van a estar sujetos a o sea, no aplica a todos, pero algo. Y servicios esenciales privados, como los servicios básicos de agua, suministro, telecomunicaciones, bancos, administración de seguridad social, servicios postales y mensajería, servicios de salud, a todos los hospitales y clínicas van a estar sujetos a esta ley. Y la producción o investigación de productos farmacéuticos por la importancia que tienen, ya lo comprobamos con la llegada del COVID, de la pandemia que tuvimos, donde las vacunas eran muy relevantes y no sé si lo conversamos acá, pero muchas farmacéuticas también en el mundo trataron de fueron objeto de ciberataques. Y eso es porque tal vez les querían robar las fórmulas de las vacunas que estaban en el fondo estudiando y que estaban creando.
Entonces es importante que estos servicios tengan mayores niveles de ciberseguridad que el resto. Y además, la agencia va a poder también mencionar algunos otros servicios como esenciales, y eso ya se lo vamos a ver cuando la agencia empiece a funcionar, y que tienen que ver en el fondo, que la afectación de ellos pueda causar un grave daño a la integridad física o a la vida de las personas, la población, a su abastecimiento. Entonces, esto va a ser más coyuntural y va a depender de lo que pase. Por ejemplo, para la pandemia, ciertos servicios se volvieron más importantes y más trascendentales que, que otros que dejamos de lado. Por ejemplo, los servicios online, los servicios de entrega a domicilio, esos subieron exponencialmente durante la pandemia y dejamos de ir a los lugares, pero compramos digamos, nos abastecimos mucho nosotros, dependiendo del lugar, nos abastecimos en el fondo con entrega a domicilio. Por lo tanto, eso va a ser coyuntural. Y por otra parte, tenemos los operadores de importancia vital, que en algunos casos van a ser servicios esenciales, pero que además son y van a ser definidos por la agencia como tales, porque proveen servicios, los servicios que proveen dependen de la red y sistema informático, la afectación, etcétera, que tenga, puede tener un impacto significativo en la seguridad y el orden público, etcétera. Y esto lo va a definir la agencia. ¿Cuáles van a ser? Y podrá definir otros también que no son esenciales, pero que pueden llegar a ser de importancia vital. Vimos los deberes generales de esta normativa. Vimos también algunos deberes de instituciones de importancia, implementar sistema de gestión de seguridad, mantener un registro de la acción ejecutada, la hora de implementar. Es decir, las personas, perdón, los servicios que tengan además una calificación de importancia vital ya van a tener obligaciones superiores a los que son solamente declaradas como esenciales. Entonces, de ahí la importancia de clasificarlo y de ver bien cuáles son, porque además estos servicios van a ser objeto de mayores multas que los de los servicios esenciales. Y acá se consideran siempre los deberes de reserva, que esto es muy importante, que se consideran secretos de circulación restringida, los antecedentes, datos, informaciones que abren el poder de la agencia, matrices de riesgo, porque todas estas cosas después van a tener que implementar, a lo mejor ya se están implementando en el Poder Judicial, y toda la información confidencial. Si llega a malas manos, podría en el fondo ayudar a tener un ciberataque. Entonces, toda esta información es relevante. Bueno, la verdad que nosotros no la vemos normalmente, es un tema que ya lo ve Departamento de Informática. Van a haber ciertas normas sectoriales, y en esto les quiero decir, creo que ya se lo había dicho la semana pasada, que hay sectores de nuestra economía que están más adelantados que otros en materia de ciberseguridad y que se han implementado normativas desde ya porque son tan relevantes que han sido normados de antes. Por lo tanto, toda esta normativa que está llegando ahora, la verdad que ellos ya la tenían implementada. Por ejemplo, las telecomunicaciones tienen normas bien robustas desde ya, desde antes de ciberseguridad. La Comisión para el Mercado Financiero, también en cuanto a los bancos, los servicios financieros, ya lo tenían de antes. La he ido regulando. Si ustedes ven acá, tenemos la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Red Asistencial, la Comisión para el Mercado Financiero, las pensiones, todo esto ya han implementado y han instruido a sus respectivos sectores a tener mayores normas de ciberseguridad. Hay una coordinación regulatoria en cuanto a ello, cuando la agencia dicta alguna normativa, va a tener que coordinarse con estos servicios, y acá llegamos a cuándo va a entrar en vigencia. De acuerdo a la persona encargada, que se llama Daniel Álvarez, todo este tema se dice que no va a ser antes del 5 de octubre, pero la verdad que falta súper poco. O sea, va a ser todo un sistema, no va a ser de un día para otro, donde todas estas personas donde van a tener que empezar a construir la agencia, acaso ya no la están haciendo, van a tener que empezar a dictar los reglamentos respectivos típicos de estas cosas. Entonces, ya se están preparando.
en el fondo, para tener mayores niveles. Y en cuanto a eso, vamos a ver qué es lo que le va, en fondo, efectos que va a tener el Poder Judicial. Pero antes de eso, vamos a hacer los incidentes como comentario. Los incidentes de ciberseguridad normalmente traen aparejado un delito. Cuando se comete un incidente, cuando hay un hackeo a algún servicio, normalmente es porque después de que se saquen o se invalide o se deje o se paralice un servicio, porque después o en el momento se está perpetrando un delito. Por ejemplo, filtración de datos. Se hackea un lugar, se le sacan los datos y después se vende a terceros para diferentes motivos, o se realiza un secuestro de datos, que es el ransomware, donde se secuestran todos los datos y después se le pide un dinero a la institución a cambio de devolverle los datos. La identificación de los incidentes en forma temprana, y de eso es muy importante, evita que éste se propague y genere un brote. Lo más importante es que si nosotros, como usuarios, vemos o vemos que incluso que pinchamos algo que nos diga que había que pinchar, el mail o etcétera, o que el computador está raro, lo más importante es ir a avisar, porque mientras en forma más temprana se haga, más va a permitir en el fondo hacer un control de daño y de que se pueda paralizar el incidente o en el fondo generar nuevos brotes. Y en ciberseguridad tenemos que saber que nunca vamos a tener un riesgo cero, es decir, nunca vamos a decir nosotros nunca vamos a sufrir un incidente de ciberseguridad. Eso no es así. Y bueno, ustedes tuvieron un incidente de ciberseguridad. El tema es que lo importante es ver cómo reaccionamos, porque de qué va a ocurrir, va a ocurrir. Lo importante es tener a todo el equipo bien preparado para que en el fondo sepa responder a esto de la forma más rápida. Y si la agencia los califica a ustedes de institución de importancia vital, no lo sabemos, vamos a ver, van a tener deberes adicionales y van a tener que estar expuestos a multas más altas. No es seguro que los califiquen o que los califiquen como servicio esencial al Poder Judicial, pero no lo sabemos, a lo mejor sí. Pero hay que estar preparado para que, y bueno, en su oportunidad estará preparado el servicio para mantener mayores niveles de ciberseguridad. Y tomar medidas desde ciberseguridad es desde ya una inversión. Este curso es una inversión porque en el fondo está ayudando y colaborando para que o evitar incidentes de ciberseguridad o en el fondo si se producen ustedes ya sepan qué hacer. Y respecto a la ley, en el fondo, ¿a qué instituciones no se aplica la ley marco por ahora? No se aplica al Poder Judicial, a los órganos autónomos constitucionales. Por ahora no se aplica al Poder Judicial, al Senado y a la Cámara de Diputados, a la Contraloría General de la República, al CERVEL, al Banco Central, al Ministerio Público y al Consejo Nacional de Televisión. Eso no se aplican por ahora acá. Pero al Poder Judicial, por otro lado, también no obstante eso, la ley igualmente establece ciertas normativas. Por ejemplo, dice que la Corte Suprema podrá dictar la normativa que sea conveniente y considerar en su formulación las recomendaciones que efectúa la agencia. Es decir, eso no obsta a que igualmente el Poder Judicial va a tener que tener estándares altos de ciberseguridad. El Poder Judicial no estará sujeto a la regulación, fiscalización o supervigilancia de la agencia, pero puede convenir mecanismos de reporte de incidentes de ciberseguridad y de coordinación y cooperación para respuesta a incidentes de ciberseguridad. Eso es súper importante estar coordinado porque si les pasa algo, van a poder recurrir a este CECIR o a la agencia, que son órganos que ya van a ser más experimentados y que les van a decir qué se puede hacer. Entonces ya vimos la agencia y vamos a ver acá. Procedimiento de autorización ante Corte de Apelaciones de Santiago. La Corte de Apelaciones de Santiago dice que le corresponderá a una Corte de Apelaciones de Santiago conocer un requerimiento. Pueden haber ciertos requerimientos que se hagan. A ver, vamos a ver acá.
Acá tenemos las funciones de la agencia: coordinar, supervisar, que ya las vimos, y entre ellas está requerir mediante instrucción de su director, en casos de incidentes de impacto significativo cuya gestión lo haga imprescindible, el acceso a redes y sistemas informáticos. O sea, va a poder solicitar a los organismos a los que regula este tipo de acceso a redes informáticas. Y en este caso, los requeridos, es decir, la compañía, la organización, sea pública o privada, pueden oponerse a eso. Y ahí se va a iniciar un procedimiento, va a formular una oposición a la agencia por las razones que ella indique, digamos, este servicio u organismo, y la agencia solo podrá acceder previa autorización judicial conforme a lo establecido, que lo vamos a ver. Además de esto, la agencia también puede fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y sus reglamentos, y para eso puede requerir acceso a sistemas informáticos, y pues los que fueran necesarios, es decir, tiene hartas competencias para el desempeño de sus funciones de supervisión y fiscalización. Y para eso, estos organismos, como dijimos, se pueden oponer. Y para eso se va a iniciar un procedimiento de autorización ante la Corte, por ahora, dice la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero yo me pregunto, no sé si hay alguien de la Corte de Apelaciones de Santiago acá. ¿Hay alguien? No, parece que no. Entonces, yo me pregunto, a lo mejor puede ser que después esto se vaya extendiendo dependiendo del lugar. Pero por ahora la Corte de Apelaciones de Santiago le va a corresponder conocer este requerimiento. Anualmente el presidente de la Corte deberá designar por sorteo a 2 miembros para cumplir esta labor, es decir, a 2 ministros, y si ninguno de los ministros estuviera en funciones, bueno, lo va a tener que hacer él. Y la autorización deberá solicitarse por escrito y fundarse en hechos específicos que justifiquen la necesidad del requerimiento. Y esa autorización lo va a dar la Corte de Apelación. ¿Me permiten un segundo, por favor? Denme un minuto. Aquí estoy de regreso. Muchas gracias. Entonces, aquí va a haber un procedimiento hacia las Cortes de Apelaciones, donde van a tener que, al menos la Corte de Apelaciones de Santiago, ¿no?, van a tener que autorizar. Y para eso, todos los días y horas son hábiles, porque para los incidentes de ciberseguridad es tan urgente cuando se produce un incidente de ciberseguridad que en el fondo los plazos se contabilizan en horas. Por lo tanto, va a tener que ver alguien que va a tener que estar atento a lo que pasa acá, porque mientras más rápida la reacción, más se puede evitar un brote o puede evitar que esto se agrande. Por lo tanto, imagínense, en estas autorizaciones para que la agencia ante un incidente autorice, o sea, pueda en el fondo requerir más información que puede ser información sensible para la organización, acá va a tener que intervenir un miembro de la Corte de Apelaciones, analizar el tema y van a tener que verlos en días y horas hábiles. Es decir, sábado y domingo, todos los días son hábiles, incluso los sábados y domingos. Y la resolución que autorice o deniegue el acceso a la red y sistemas deberá dictarse previa audiencia, es decir, van a tener que realizar una audiencia, la que tendrá lugar en el más breve plazo y en la que se escuchará a las partes. Es decir, la Corte de Apelaciones va a recibir este requerimiento, va a tener que llamar a una audiencia en días, o sea, va a ser muy urgente, y va a tener que escuchar a las partes. Y en contra de la resolución que dicte, el ministro de la Corte procederá al recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces, el ministro va a dictar una resolución y después se va a poder apelar. Y la Corte podrá resolver la apelación en cuenta sin más trámite, ¿sí? Porque es tan importante
que no va a tener que necesariamente que hacer auto de relación, ¿eh? Y los autos se agregarán de manera extraordinaria y con preferencia en la tabla del día siguiente. Pero si es inhábil, deberá el tribunal funcionar extraordinariamente para el solo el conocimiento del recurso. Imagínense, con esto les quiero relevar lo relevante que es actuar en un momento muy rápido. Imagínense, si es inhábil, es decir, es un domingo, es un feriado, igualmente esa corte va a tener que tener un turno tal vez en la Corte de Apelaciones de Santiago, estamos hablando por ahora, pero no sabemos si después se va a expandir a las otras cortes. Pero van a tener que funcionar extraordinariamente para solo el conocimiento del recurso. Y me imagino que en ese caso van a tener que tomar usar las herramientas tecnológicas, a lo mejor podrán hacer, me imagino, la sesión online, pero van a tener que hacerlo en forma muy rápida. Así que esa es la participación que les quería decir de la Corte, en particular la Corte de Apelaciones de Santiago, que se le dio bastante responsabilidad respecto a eso, pero que nada obsta a que después esto se pueda, en el fondo, tendría que ser un cambio legal o que la agencia lo diga o que la Corte de Apelaciones también lo diga, tal vez, y empiece a delegar en el resto de las Cortes de Apelaciones del país, ¿cierto? Y que les llegue a ustedes también. Entonces, ya sabemos que hay una parte, que por ahora es la Corte de Apelaciones de Santiago, donde hay un procedimiento entero para que se autorice ciertos permisos a la agencia. En el fondo son permisos más intrusivos, que es requerir cierta información a estas organizaciones cuando se hubieran realizado incidentes de ciberseguridad, y no son cualquier organización, sino son las que son esenciales y las que en el fondo tiene competencia la agencia. Y ahora vamos a ver el régimen infraccional que tiene. Tiene un régimen general y uno específico respecto de estas instituciones de importancia vital. Va a dividir la infracción en leve, grave y gravísima y tiene sanciones diferenciadas y severas. Por ejemplo, las leves tienen multa hasta 5.000 UTM y ahí va al doble si es el operador de importancia vital, 10.000 UTM, bastante dinero. Y las graves van hasta 10.000 o 20.000 si es de operador de importancia vital. Y las infracciones gravísimas pueden ir, y esto lo va a definir la agencia, hasta 20.000 UTM, que son 1.300 millones de pesos, o podrían ser el doble, 2.600 millones de pesos, si es que se incurre en una infracción gravísima, que normalmente estas infracciones van de la mano con actitudes, con accionarios, digamos, que conllevan dolo, o sea, que se quiera engañar a la agencia, que se le solicite una información y no se le entreguen, etc. Y acá hay procedimientos sancionadores simplificados, hay otros que son administrativos sancionadores y que se establecen ciertos recursos al respecto. Hay recursos de la ley 19.880, que es la de acto y procedimiento administrativo, hay reposición, procedimiento de reclamación judicial también, y ahí también nuevamente estos temas podrían llegar a la corte con las reclamaciones judiciales, la imposición de una multa, que se apele, digamos esto. Entonces es bueno que ustedes desde ya, y eso sí o sí les va a llegar, da lo mismo la corte, en donde estén, eso sí les va a llegar, van a empezar a llegar ciertos procedimientos de reclamación judicial una vez que la agencia empiece a sancionar a ciertas empresas. Y normalmente van a ser reclamación, apelaciones, porque no le gustó la multa, porque no, en el fondo no existía el acto que estaba infraccionario, etc. Y acá está la reclamación judicial. Las personas que estimen que un acto, y esto les va a llegar, un acto administrativo que paralice el procedimiento o una resolución final o de término emanado a la agencia sea ilegal y les cause perjuicio, podrán deducir un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago o la del lugar donde se encuentre domiciliado el reclamante a elección de este último. El reclamante, entonces, si es una empresa que está en, en en Iquique, en Valdivia, en Puerto Montt, le va a llegar a esa corte respectiva. Ellos van a ver a cuál van, pero en el fondo seguramente lo van a tener que ver ustedes.
y hay 15 días para que se impugne la resolución de la agencia. El reclamante debe señalar, no sé, en su resolución, el objeto del reclamo, etcétera, lo típico que ven, y la Corte podrá declarar inadmisible la reclamación también si el escrito no cumple con las condiciones señaladas, o podrá decretar orden de innovar, todas las cosas que ya sabemos que puede pasar. ¿Se acuerdan qué es lo que es una orden de innovar? Cuando se dicta una resolución, a veces se dice que, y si se apela, se pide que esa resolución no se cumpla mientras no se vea la apelación. Entonces se paraliza. Entonces esa es una orden de no innovar, en el fondo de no realizar más gestiones hasta que se resuelva por el tribunal, por la Corte. Recibida la reclamación, la Corte requerirá el informe a la agencia, concediéndole un plazo de 10 días hábiles, que es como lo que se realiza con los recursos de protección, que se le pide informe al recurrido. Y evacuado el traslado o teniéndolo por evacuado, la Corte podrá abrir un término de prueba si así lo estima, el que se regirá por la regla del incidente, es decir, va a haber y las partes van a poder presentar, pero en la Corte, como si fuera la primera instancia, van a poder, en el fondo, presentar prueba ante la Corte. Y cuando se vence el plazo, se ordenará traer los autos en relación. A diferencia de lo otro, que es donde se solicita un permiso, acá se ordena traer auto en relación y la vista de esta causa gozará de preferencia. Y si la Corte da lugar al reclamo, su sentencia decidirá si existió agravio o no, ordenará cuando sea procedente la rectificación del acto impugnado y la dictación de la respectiva resolución. ¿Ven? Y cuando se trate de reclamación en contra de una resolución que resuelve un procedimiento sancionatorio, la Corte podrá rechazar o acoger la resolución impugnada, establecer o desechar la comisión de la infracción, etc. O sea, tiene un amplio facultades para, en el fondo, para ver o no si la agencia actuó bien. Y contra esa resolución de la Corte se podrá recurrir dentro del plazo de 10 días hábiles, la que se resolverá en cuenta. Y todo ello no regulado, bueno, están las normas del CPC y del COE. Entonces hay todo un procedimiento que se va a venir con eso. ¿Alguna duda? Hola, muy buenos días. Habla con José Oliveros. Tengo la cámara apagada porque estoy con un poquito de dificultades de internet debido al mal clima que afectó la zona. Soy de Talca, de la Corte de Talca. Aló, no sé si me escuchó. Sí, sí, no te preocupes, no hay problema. Ya, ya no. La pregunta es por qué el Poder Judicial quedó como fuera de esta agencia. ¿Es Mira, porque pertenece a otro poder del Estado y esto está mandatado más que nada por el gobierno, por no, el... no, lo que pasa es que a los organismos autónomos, recuerda que este otro poder, tenemos el poder ejecutivo, que es donde está el gobierno, los servicios públicos, etcétera, y el poder judicial es un poder distinto, es como el poder legislativo. Entonces, todos estos organismos autónomos se dejó fuera para que fueran más independientes, pero a la vez también se les dejó las obligaciones de dictar su propia normativa, porque, o si no, sería en el fondo subsumir a una corte que está al mismo nivel del poder ejecutivo, en el fondo va a tener que bajar para quedar al alero de una agencia. ¿Entiendes? Pero así todo, igual va a tener, tiene que tener, la Corte Suprema va a dictar, o si ya no ha dictado, normativas con altos estándares, debiera de, para en el fondo de alguna manera equipararse para lo que ya se va a hacer para los organismos que son servicios esenciales o estimados como de importancia vital. Pero a Yermi, pesar no, a pesar de no pertenecer a la agencia igual le podrá solicitar informes, cumplimiento, salir de alguna duda frente a algún ciberataque que esté sufriendo en algún momento el Poder Judicial, como lo que pasó hace un par de años atrás. sí, pero no va a ser obligatorio, o sea, y se deja súper claro en la normativa que perdón, se deja súper en claro que, o sea, que todo lo que le pregunte la agencia va a ser como, digamos, para la buena onda, o sea,
no está obligado hacia ellos. O sea, si no le quiere contestar, podría no contestarle. Ahora, sí la Corte de Apelaciones podrán en el fondo pedir la colaboración, y yo creo que sí lo van a hacer a la agencia de manera coordinada para que lo ayude, pero en el fondo la agencia y la Corte no está subsumida dentro de la agencia, es independiente. Jeremy, ¿tienes una duda? Sí, buenos días. Son dos cosas muy puntuales. Primero, respecto a los regímenes infraccionales, cuando se tiene que ver el tema del procedimiento respecto de la impugnación a la multa, para poder iniciar, por ejemplo, la reclamación judicial, ¿es previo pago para poder iniciar en este caso, este procedimiento? Eso va a depender, porque acuérdate que, como decíamos, existen las órdenes de no innovar. Ujú. Entonces, probablemente la parte que reclame va a solicitar una ONI a la Corte de Apelaciones, y la Corte de Apelaciones va a tener que ver en su apelación si le concede o no. Si no se la concede, es probable que va a tener que pagar la multa. Ah, claro, es que hago la consulta porque como han habido también otros procedimientos en corte, que incluso para la admisibilidad, la corte exige el pago de la multa para después recién analizar la admisibilidad del procedimiento. Ah, ya. Mira, no, acá no se especifica. No se especifica si la parte tiene que pagar la multa o no. Yo creo que eso ya va a ser más una relación que va a depender de lo que establezca la Corte. Y para eso existen estas órdenes de no innovar. Ya, y lo último, a propósito del procedimiento judicial, la resolución, en este caso la resolución de la corte que resuelve este procedimiento, es apelable dentro de 10 días, ¿cierto? ¿Solamente Sí, procede el recurso de apelación? sí, Y esto sí. sería ante la Corte Suprema porque no estaba Sí, en el Power hasta Plugin. hasta la Corte Suprema. Sí, Ya. o sea, llega hasta arriba. Yo les voy a aprovechar de pasar lista y voy a preguntar, que esto es muy importante. A ver, le voy a preguntar, Mariela Benítez está, ahí está Mariela. Mariela ha venido a todas las clases, Mariela, muy bien. Jeremy también. Está don Alejandro Gómez. Don Alejandro, lo estoy buscando, don Alejandro, no lo tengo. ¿Tendrá otro nombre usted? Puede estar por Jaime, Alejandro. Ah, ya, igual que yo. Jaime Alejandro, perfecto. ¿Sí? Súper, qué bueno que le pregunté, o si no debería estar como loca buscámonos, pero por los apellidos, como Rodrigo Parra, don Rodrigo. Usted, don Rodrigo, ¿de dónde es? Hasta el primero. De la Corte de Apelaciones de Arica. Ah, está en Arica. Don Naldo Vicencio, ¿está por ahí don Naldo? ¿O puso la chaqueta a trabajar, como dice? No se escucha, don Naldo. Ingrid Cortés, ¿está y no está? Don Naldo, no, la señorita Ingrid Sí, Cortés. ¿De qué corte es Ingrid? De de Copiapó. Copiapó. Ah, qué bueno. Gracias por poner ahí. Es súper bien que pongan ahí de dónde son. Me encanta. Don Raúl Aguilera. Hola, buenos días. De Talca, Corte Buenos Talca. días. De Talca, sí, yo conozco Talca. Tengo familiares allá. Don Bernardo. ¿Usted es Bernardo Peñalosa? Sí, buen día. Corte de Apelaciones de Rancagua. Ah, muy buen día. Está la señorita Jocelyn. Sí, buenos días. Buenos días. ¿De qué corte es usted? Corte Operación Antofagasta. Súper. Y Clau, que puede ser Claudia, Claudio. Claudio Valdivia, de Rancagua también. Rancagua también. Perfecto. Y tenemos don José Oliveros, que me dijo que era de Talca, ¿verdad? Así es, muy buenos días. De la Bueno, Corte de Talca. perfecto. Y tengo a don Víctor Ramírez. Don Víctor, ¿está por ahí? Ahí está. Hola, Víctor. Es joven, tiene el pelo blanco, pero se ve joven. Gracias. ¿De qué Ujú. corte eres, Víctor? Corte de Apelaciones de Rancagua. ¿Cómo? No se te escucha. Rancagua. Rancagua. Ay, hay hartos de Rancagua, qué bueno. Felipe, a ver, aquí hay un Felipe Villegas. Acá está. Sí, buenos días. De Corte de Apelaciones Rancagua también. Perfecto. Estamos todos, ¿verdad? Los nombré a todos. Ya, muy bien, porque a mí me piden la asistencia. No obstante, igual Sí. ustedes después pueden ver la
Bueno, miren, como dato les digo, no sé, Lorena, si estás por ahí, pero al menos tienen que venir una vez. Pero la idea es que vengan siempre, porque a mí me pasa que cuando me pierdo una clase o vuelvo a ver una clase que está grabada, empiezo a escucharla y de repente me salen dudas, digo, pucha, ¿por qué no estuve ahí? Porque le podría haber preguntado en esa oportunidad a la persona que estaba haciendo la clase. Ya, Sí, súper. disculpa. Hola, aquí estoy. Los estoy escuchando en todo caso. Ya, Efectivamente, Lorena. es ideal que asistan a las 4, 3, Sí, 2. Sí, la verdad que siempre es bueno. Como dice Ivonne, surgen dudas y cuando están alojadas las clases, uno tiene ganas de preguntar y obviamente el video no les va a contestar. Así es que ya pasó la vieja, ¿verdad? así es. Así que, por favor, ojalá puedan asistir. ¿Ya? Sí, Una exactamente. consulta respecto a las clases. El día de ayer terminé el módulo 2 y anduve buscando la presentación de la primera clase y no la encontré. No sé si Es están siendo publicadas. es un buen tema. Se las voy a mandar hoy día a Lorena para que las suban. O Lorena, no sé si las puedo subir yo o las No, las suben. clases nosotros las subimos. De hecho, debería estar Ya. alojada la clase No, no. anterior. Lo vamos a No, revisar. es que no te la he mandado, Lore. ¿La Se me... clase? ¿Sí? No, no, O sí. porque nosotros acá con un link hacemos la subida y lo dejamos alojado. Tal vez hay un tema técnico, lo vamos a chequear. Gracias ahí por la mención. Perfecto, sí. Consulta. Muchas gracias. Somos ya tres PPT. Yo me metí a Sí, la página digamos. a revisarla, pero no aparece nada como vinculado adicional de la clase anterior. Entonces, pues, Ya, como no Lo tomamos la va, clase anterior, quería verla y no está por lo menos en el portal. perfecto. ya, Claudio. Lo vamos a chequear. Gracias. Y lo Gracias. vamos a chequear y a ver, de acá a estos días van a estar los tres presentaciones o sea, yo tengo tres power, digamos, el power de ciberseguridad, el power de, digamos, más técnico, de donde empezamos a hablar de los conceptos y de los módulos. Vamos de forma ordenada, ahora vamos a hablar del módulo 2, que ustedes deben haber visto arriba en su cuenta, y va a estar el módulo 1 también, de los conceptos, digamos, básicos. Entonces, ahora vamos a partir. ¿Quién? A ver, tengo una duda. ¿Quién leyó? ¿Quién vio bueno, además de nuestro amigo de Talca, quién más pudo ver los módulos? El módulo 2. Son súper cortos, ¿ah? De verdad. En una hora ya lo hicieron. Bueno, no Yo, Yo lo vi, yo lo vi. Bernardo, yo vimos los igual vi 4 el módulos 2. completos. Súper, esa es la idea, que para la próxima clase ya hayan visto el módulo 3. Pero no obstante eso, ¿entendieron? Más o menos. Jeremy dice que sí, Ronaldo no. Sí, Ya, sí, sí, sí. Sí, yo ¿sí? sí. Sí. Ya. Bueno, la idea de esto es como mostrarlo es más fácil, porque a veces, al menos a mí personalmente, me pasa que, que la verdad es que como abogada me cuesta a veces como imaginarme, o me costaba, porque ahora ya estoy en el tema, pero me costaba imaginarme cómo era una red informática, y creo que era un sistema, y creo que era un software, todo eso. Entonces, la idea es despejar en este curso eso y hacerlo en fácil. Voy a ver los chats. Dice, buen día, sin ánimo de interrumpir, ese indicar dónde ver o la grabación. Ya. Podemos meternos en conjunto, ¿ah? Sí, lo encontré clara la explicación y definiciones. Ah, ya. Mira, si tenemos un momentito, antes de terminar la clase, podemos meternos en el portal juntos, yo comparto y ahí podemos ir viendo dónde encontrar las cosas. ¿Les parece? Ya, súper. Entonces, ahora seguimos. Entonces, vamos a hablar qué es lo que es una red informática. La red informática facilita el intercambio de información a través de paquetes de datos. Es decir, va pasando de un lado a otro la información y se transmiten, al igual que cuando llamamos por teléfono, por impulso electrónico u onda electromagnética. De ahí viene la información. Son muy importantes y utilizan estándares de comunicación para traducir, y esto es lo que salía en su, en su clase, en su módulo. Dice que utilizan estándares de comunicación para traducir los procesos de diferentes computadores. Claro, es como un manual de protocolar que en el fondo uno manda la información acá y la idea es que llegue acá de la misma forma que lo mandé, que sea la misma información y que se esté en el mismo, digamos, alfabeto, así que me llaman.
y funcionan de manera similar a otros procesos comunicativos, por ejemplo, lo que les decía, receptores, mensajes, protocolos. Ahora, acá en la foto pueden ver cuando se conectan, y parece eso una red informática, varios computadores en una red, que a veces puede ser la red del Poder Judicial, por ejemplo. La idea es facilitar la información interna. Entonces, digamos que esta es la red que va y va dando, en el fondo, va conectado a esto, va dando los impulsos electromagnéticos para que esta red procese y le manda a todos los otros computadores la información. Las redes son omnipresentes, es decir, están en todos lados, en la vida cotidiana, en todos lados, y un ejemplo de eso es la Internet. Nosotros nos conectamos a Internet por la red de informática. Y dicho esto en simple, es que la red de informática permite que varios computadores intercambien información de manera rápida. ¿Sí? Yo con ustedes, y ahora, por ejemplo, le mandara un chat a través de acá estamos en Zoom, ¿verdad? A través de un Zoom, eso es mandar información. Y para entender cómo funcionan, las podemos comparar como un sistema de mensajería al interior del Poder Judicial. Por ejemplo, funcionamiento básico, se intercambia información. La red facilita el intercambio de datos entre computadores, entre tu computador con el computador de allá. Entonces, es como si estos computadores enviaran pequeños paquetes de datos. Tu computador le manda un paquetito de datos al otro, es como si fueran cartas que se entregan rápidamente. Esa es una red. Está la red informática del Poder Judicial, pero está una red más informática que Internet. Pero a través de esto se van mandando, como si fuera una carta, se mandan por impulsos electromagnéticos. Y tiene una transmisión de datos, que estos paquetes de datos viajan a través de impulso eléctrico en cable, a veces estamos conectados, o a veces se hace en forma electromagnética, como es la señal de la radio. Así viaja la información. Entonces a veces estamos con muchos cables, o a veces funciona simplemente por las señales como si fueran de radio. Y es muy similar a cómo funcionan los teléfonos o las radios. Es decir, son señales que no estamos viendo, pero que transmiten información. Y para ello requieren estándares de comunicación, que es lo que yo les decía, que usan reglas comunes para que todos los computadores puedan entenderse. Porque imagínense, un computador manda una información de un tipo, el otro no la reconoce, no hay una fluidez. Esto es como un manual de estilo, en donde la oficina, para que se tiene dentro de un contexto, por ejemplo, el Poder Judicial, para que toda la información, los documentos sean consistentes y todos los puedan entender. Entonces mando acá y le mando al otro, y el otro lo entiende y está, por ejemplo, en el alfabeto que utilizamos nosotros. ¿Y cuáles son los componentes clave? Hay un emisor, un receptor, las computadoras envían y reciben datos, el mensaje es la información que se intercambia, y los protocolos son las reglas que aseguran que todos esos mensajes se entiendan correctamente, es decir, que más o menos sean lo mismo. Y se piensa en esos protocolos como norma de cortesía y procedimiento estándar, como en una conversación, pero llevado o sea, nosotros nos podemos entender porque hablamos el mismo idioma. Esto es lo mismo. Procura que esta información que se manda acá llegue de la misma forma allá. Entonces tenemos los emisores receptores, que son las computadoras que envían y reciben datos, tu computador con este, etcétera. Los mensajes, que es la información que intercambiamos mediante esta red informática. Y los protocolos, que en el fondo hacen que todos hablemos el mismo idioma. Esa es una red de informática más en simple. Y acá tenemos ciertos elementos esenciales de ella. Por ejemplo, que hay un servidor que centraliza todo el control de la red y va procesando el flujo de datos para entender a otros computadores. El procesador, que a veces es un computador gigante, que puede estar depende el área, o sea, imagínense, los servidores de Google son gigantescos, están ubicados en algún lugar del planeta. Y tenemos un servidor interno, que puede ser el que pueda tener el Poder Judicial, que centraliza todo. Están las estaciones de trabajo, ustedes que solicitan los recursos administrados por el servidor y forman parte de esa red, es decir, ustedes que están manipulando con sus computadores. El medio de transmisión, son el cable, las ondas electromagnéticas, depende. Los elementos de hardware. Los hardware, acuérdense que son todos los metales,
lo palpable. Entonces están los módems, enrutadores, antenas, las tarjetas de red, etcétera. Y los elementos de software, que son en el fondo los programas internos que tienen los computadores, a los que funcionan en base a algoritmos, que administran y ponen en funcionamiento el hardware de comunicación a cada estación. Entonces, estos son los elementos esenciales que va a tener un sistema, estas redes, digamos, informáticas que estamos hablando, que van transmitiendo la información de un lugar a otro y que lo pueden hacer por cable o lo pueden hacer por onda electromagnética. Y acá tienen ciertas clasificaciones, dependiendo su alcance. Está el Local Area Network, que se llama las redes de menor tamaño, que son, por ejemplo, las que tenemos en nuestra casa. En un cybercafé o en una casa, un locutorio, tenemos una red más chiquitita. En las áreas que pueden estar en áreas más metropolitanas, que son de tamaño intermedio y que puedan tener ustedes, por ejemplo, el Poder Judicial, los campus universitarios, las grandes bibliotecas. Y está ya la área que es más amplia, que en el fondo comprende a las demás, que va a ser el fondo de Internet. El Internet que tenemos todos, pero que también en ciertos lados podemos tener redes más pequeñas de esto, esta red informática. Y otro concepto que se vio, el sistema operativo. ¿Qué es lo que es? Y el sistema operativo es un sistema de software que está dentro del computador o del celular, que va coordinando y dirige todos los servicios y aplicaciones en una computadora, pero también puede ser en un reloj inteligente o puede ser un smartphone, y va ejecutando de manera privilegiada y se divide en interfaces gráficas o de línea de comando. A ver, acá hay un dibujito de eso. Esencial para la comunicación con el hardware y la gestión de recursos. Y estos sistemas operativos, que es otro concepto, tiene tres componentes. Tiene un sistema de archivos, que es como una biblioteca en el fondo, que es el registro de los archivos donde se adquiere una estructura arbórea, es decir, para allá, para acá, como que se va abriendo como un árbol genealógico. Tiene una interpretación de comando, que son componentes que permiten interpretar los comandos, que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario, es decir, quiero acceder a tal, y el computador viene y te lo trae a ti. Entonces se comunican las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje que el hardware puede interpretar. Y un núcleo que permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión, proceso, etc. Pero aquí lo vamos a ver. Vamos a traducir esto en más simple. ¿Qué va a significar? Es como, imaginemos que el sistema operativo, que está acá, el SO le puse yo, es como un director de orquesta en un computador. Y asegura que todos los miembros de su orquesta funcionen juntos de manera armónica. Imagina que el conjunto de las reglas y procedimientos que mantienen a esta orquesta o al computador funcionando de manera ordenada y eficiente. Es decir, el sistema operativo es como el administrador de tu computador, que se cerciora de que funciona adecuadamente, que si le pides algo te lo reproduzca. ¿Y qué componentes esenciales? Sistema de archivos, que es como, imagínense un estudio de abogado, un archivo físico en un estudio de abogado, que puede ser como una biblioteca, y en donde ahí se van almacenando y organizando y gestionando todos los documentos y expedientes de los casos. En este caso va a ser en el computador. Se va a tener un sistema de archivos, este sistema operativo, y va a gestionar cómo se guardan y recuperan los datos, si mediante, yo le digo acá, quiero tener acá, o en el buscador, y él me lo trae. Ahí tiene un sistema operativo, me está ayudando a hacer esto. Y asegura que todos los archivos se almacenen de manera estructurada y accesible. Esto nos ayuda el nombre, digamos, de los archivos que tenemos. Es como un archivador, que tiene carpetas por caso y fecha. Y lo otro es la interpretación de los comandos. Es como un asistente legal que recibe y ejecuta las órdenes de los abogados. Como una secretaria, que nosotros somos los abogados, le pedimos al asistente y él va a venir y va a permitir que este asistente, esta interpretación de comando, nos traiga la información que le estamos pidiendo o que haga lo que queremos que haga. Y nos permite a nosotros o a otros programas que den instrucciones a las computadoras. Y ya hacer como hacer clic en un lugar o escribir algo y él nos va a ayudar en el fondo a que tengamos la respuesta. Y es como que un asistente puse aquí que recibe instrucciones verbales o escritas y luego realiza las acciones necesarias como buscar documentos, redactar cartas.
Donde tenemos este computador, este director de orquesta, donde se asegura que esté todo bien. Tenemos un sistema que puede ser como una biblioteca, donde se guardan los archivos. Tenemos este interpretador de comandos, que es el que se realiza, el que nosotros le pedimos y el que nos trae las cosas que nosotros queremos. Y tenemos un núcleo que es la administración central, que en el caso del ejemplo del estudio es como el administrador central del estudio que gestiona todos los recursos y asegura que todo el personal y el equipo trabaja beneficientemente. Y esa es la parte central del sistema operativo, forma parte de eso, porque va gestionando los recursos del computador, la memoria, el procesamiento, y además va gestionando los documentos. Y garantiza que todos los programas, porque dentro del computador tenemos hartos programas y procesos, tengan todos los recursos que necesitan para poder ir funcionando sin tener conflictos. Como, por ejemplo, acá les ponía la administración del estudio, asegura que todos los abogados y empleados tengan, lo que necesitan para trabajar sin problema, en ese caso. Entonces, a eso se refiere el sistema operativo de cualquier smart, dispositivo smart, como el computador acá. Decir, es muy relevante porque es el que organiza todo, el que administra todo en esto. Entonces, como les decía, los sistemas operativos son súper importantes para que funcionen los operativos, los dispositivos. Miren, acá vemos computadores, iPad, tal, celulares, y proporcionan interfaz entre el usuario, o sea, una comunicación entre el usuario y el hardware. Entonces, yo le pongo acá y el sistema operativo viene y yo digo, ya, quiero escribir una carta y abro Word, y el sistema operativo viene y me permite que yo abra Word con todas las condiciones, facilita la ejecución de aplicaciones y la gestión de recursos. O sea, administra todo lo que tenga que ver el computador y procura hacerlo bien. Entonces, ¿qué características tiene? Que es el intermediario entre el usuario y el hardware. Entre nosotros y el computador hay un sistema operativo que tiene todos los instrumentos para que me vaya entregando a mí la información o lo que yo quiero que haga el computador. Y es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, o sea, es esencial. Otorga seguridad y protege los programas y archivos del ordenador. Está diseñado para ser amigable con el usuario, o sea, a través de hacer un clic, de apretar un botón. Y en el fondo la idea es que sea intuitivo, no siempre pasa así, pero es la idea, y permite administrar eficientemente los recursos del ordenador. Entonces tiene funciones, administra el CPU, que el hardware, gracias a un algoritmo de programación. El algoritmo son instrucciones que se le dan, son instrucciones finitas que se le da algo para que realice una función determinada. Dirige las autorizaciones de uso para los usuarios, administra la información para el buen funcionamiento del PC, gestiona la memoria de acceso aleatorio y ejecutar aplicaciones, direcciona la entrada y salida de datos a través del driver, administra los archivos, etc. Y ejemplos de esos son Microsoft, Mac OS, y está Android, que está acá a la izquierda, que nosotros siempre lo vemos. O sea, cuando está el celular, nosotros lo abrimos, perdón, y sale, y efectivamente sale acá el sistema operativo que nos ayuda en el fondo a poder comunicarnos con el celular, etc. ¿A qué se refiere? Hemos hablado de interfaz. La interfaz es una forma de comunicación entre dos cosas. La tecnología significa que un usuario se comunica con una computadora o dispositivo. Es la forma como yo me comunico, la interfaz, por ejemplo, apretando un botón, tecleando un nombre, etc. Ese es el interfaz. Y acá nos vamos a ir a lo que es un servidor. Y eso yo le pregunto si quieren tener un break de 5 minutos para ir al baño o seguimos hasta terminar. Yo no tengo problema en seguir. Continuar, compañero. Vamos, yo creo, sigamos mejor. Ok. Entonces, ya acá vemos lo que es un servidor. ¿Qué es un servidor? Es un sistema que proporciona recursos, datos. Esto estaba me imagino, en su lámina, que se queda ahí.
Entonces yo saco lo que ustedes vieron y después lo traducimos, lo explicamos más fácil. Un sistema que proporciona todos los recursos, datos, servicios, programas a otros ordenadores. Es como un computador que le sirve a otro computador, conocidos como clientes a través de una red. Entonces, alude al programa que funciona en dicho, y también, o sea, tiene dos acepciones, también el programa que funciona en el computador, pero también alude a otro computador, un servidor gigante que sirve a otros computadores. Entonces, acá en el dibujo, podemos ver, claro, todo lo que tiene un ordenador que le va sirviendo a otros ordenadores que están en otro lado. Entonces, es un servidor que el hardware son los metales, es una máquina física integrada en un sistema informático que ofrece recursos a través de software especializado, acuérdense que el software es el programa, y se conoce como host. Y está el servidor que es el software, que también, o sea, que también es la otra excepción, que es el programa o servicio específico al cliente a través de una red, basado en modelo. Entonces, sí, el servidor es como una computadora especial que proporciona servicios a otras computadoras llamadas clientes en una red. Tenemos la red y nosotros pedimos cosas a internet y este procesador o gran servidor que tiene, él nos va a ayudar en esos requerimientos. Por ejemplo, un servidor que contenga documentos o que tenga una nube donde nosotros accedemos acá y accedemos a nuestros documentos, eso es un servidor. Entonces, un servidor es como el cerebro control o centro de control de una oficina digital. Por ejemplo, tenemos una biblioteca central en una empresa. En la biblioteca central va a ser el servidor. Y ahí almacena todos los libros y documentos importantes en el servidor. Y los empleados, que somos nosotros, pueden ir a la biblioteca a pedir los libros e información que necesitan para su trabajo. Porque recuerden que para poder almacenar libros hay que tener espacio, ¿no es cierto? Hay que tener cierto espacio de almacenamiento. Por lo tanto, este servidor va a ser como en la biblioteca, él va a tener ese espacio, esa gigabyte o megabyte, y nosotros acudimos a él y le pedimos, por ejemplo, que nos mande tal información. ¿Y qué funciones tiene? Almacenar datos, guardar archivos, aplicaciones, base de datos. Compartir recursos permite que varios usuarios usen la misma impresora, escáner y otros periféricos. Provee servicios, ofrece servicios como el correo electrónico, página web interna, base de datos, ese es el servidor. Sirve a otros para realizar cierta ejecución. Y acá hay algunos ejemplos. Servidor web, por ejemplo, almacena y entrega páginas web a los navegadores del usuario cuando soliciten visitar un servicio. ¿Quién lo hace? El servidor, un servidor grande. Acuérdense que tiene dos opciones. Entonces, cuando vamos a una página de internet, mi navegador se comunica con un servidor web que envía la página a nuestra pantalla. O sea, no es magia, sino que nosotros pedimos estar y ya para poder acceder a la página, el servidor nos ayuda y nos manda la página que él ya tenía almacenada. Hay un servidor de correo electrónico, que es el que gestiona el envío, recepción y almacenamiento de correo electrónico. Por ejemplo, cuando mandamos un correo electrónico, este pasa por un servidor de correo que lo entrega al destinatario, por el servidor, que puede ser Google, por ejemplo, Google Gmail. Está el servidor de archivos que almacena y gestiona archivos para que los usuarios puedan acceder a ellos desde diferentes dispositivos. Por ejemplo, en la oficina, en el Poder Judicial, un servidor de archivos permite que todos ustedes vayan y compartan y accedan a documentos comunes. Me imagino que puede ser, en este caso, la plataforma que tienen para la sentencia, el sistema, no me acuerdo, ¿cómo se llama el sistema de la sentencia? Donde se van cargando la sentencia, donde se firman por los ministros. Sin corte. Sitcorti, ese. Bueno, efectivamente ese es un servidor. Entonces acá en la foto tenemos este servidor, que en este caso es otro computador, que le sirve a otro, o a otros computadores o otro esquema. Por ejemplo, acá nosotros le mandamos a escanear, bueno, el fax está un poco, ya nadie lo usa, pero tenemos el portátil computador, perdón.
el tablet que le pide algo acá, que ya es fuera de lo que se puede hacer como tablet, y el servidor le ayuda. Efectivamente es un servidor, como su nombre lo indica, le sirve a otros. Entonces ahora voy a dejar un espacio de dudas, que es lo que tengan que resolver acá. ¿Van entendiendo un poco el sistema? Vienen bastante desafíos con la ley marco de ciberseguridad. Y yo no sé si irán a capacitar a los ministros con estas reclamaciones, bueno, la Corte de Apelaciones de Santiago. También va a haber hartas cosas en relación a las solicitudes de acceso. ¿Ustedes tuvieron problemas ¿Qué pasó cuando se hackeó la página del Poder Judicial? ¿Ustedes estaban? ¿O son más nuevos? No, sí, está. ¿Y qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué se les bloqueó? ¿Saben por qué se produjo? Por lo menos por lo que yo tengo entendido, lo que pasó en la Corte de Valparaíso fue que hubo un caso de phishing a través de correo electrónico, donde se habían mandado unos correos que estaban solicitando responder encuestas, y aquellos computadores que accedieron a ese link que señalaba ese correo electrónico, su información quedó encriptada y estaban solicitando el pago de una recompensa a cambio de la entrega de esa información. Entonces, lo que se tuvo que hacer en ese caso fue desconectar todos los equipos de la red, sacar los equipos que estuvieran infectados y en este caso volver a traer nuevos equipos y habilitarles nuevos correos electrónicos a esos funcionarios. ¿Pero eso fue solo en la quinta región o se expandió a toda la Corte? No, yo tengo entendido que eso fue un ataque a varios tribunales, principalmente uno de los más afectados por los tribunales de familia, porque en esos tribunales lo que hicieron fue bloquear las carpetas compartidas donde estaban contenidos los audios de las audiencias que estaban grabadas y parte de la información de las causas. Eso es por lo Oh, menos lo que yo tengo entendido, y eso fue uno de los grandes desafíos que generó todo esto, porque justamente la información contenida en las causas de familias es reservada, y eso fue sí, lo que se había bloqueado. sensible, súper sensible. Imagínense los casos que se ven ahí, sobre todo con niños. Aquí levantaron la mano. ¿Qué más levantó la mano? Claudio. Perdón. Continúa. Sí, dale, Claudio. Claudio, ¿tú levantaste la mano? Sí, sí, es que como complementar lo que estaban contando del ataque. En realidad, a nosotros se supone que afectó a todo el Poder Judicial en general. Y efectivamente fue algo que llegó y se empezó como a propagar muy rápido y se vieron afectados mayormente los computadores que aún contaban con Windows 7, que fue la puerta principal para entrar al el ataque. No se Eso habían después, actualizado. claro, entonces, felizmente en el caso de nuestra corte, casi no nos afectó porque estábamos ya con con todos los computadores casi prácticamente actualizados a Windows 10. Entonces, como corte no nos vimos afectados, pero como jurisdicción sí. Hubieron muchos casos en la jurisdicción. Ah, Pero después nos vimos afectados por las consecuencias o las decisiones tomadas posteriormente. Porque, por ejemplo, el caso de las carpetas compartidas fue una medida de seguridad para evitar la propagación, para poder, y ahí nos afectó, bueno, a todos los tribunales y el cuento, pero fue un ataque bastante grande y que, como digo, felizmente eso no nos afectó, pero el acceso principal fue a través de los computadores con Windows 7 que tenían una vulnerabilidad de seguridad. ¿Y cuántos días estuvieron paralizados o funcionando a media? Pues va a depender de la corte, como dices tú. O sea, en tu corte afectó menos, pero igual afectó. Deben haber habido, por lo menos en la de Valparaíso, ahí sí que debe haber quedado la escoba, ¿no? Porque fue la que inició todo, ¿no?
Y en la Corte de Valparaíso, de hecho, se lograron rehabilitar algunos computadores dentro del transcurso de la primera semana, pero hubieron funcionarios que no podían trabajar hasta la semana subsiguiente, porque el ataque hizo que muchos computadores tuvieran que darse de baja y después solicitar nuevo equipo a la corporación. ¡Ay, qué fuerte! Claro, y entre comprar los equipos, quedó la ¿No? escoba. Y además, también cabe considerar que por mucho que se hayan cambiado los equipos al Windows 10, después también hubo un hackeo, no sé si recuerdan, cuando hubo una caída masiva de Windows, de todos los computadores a nivel mundial, y Sí, también eso los fue más recién. computadores durante la mañana. Claro, y también sucedió que todos estos equipos que ahora ya están actualizados, también se vieron vulnerados y tuvimos por lo menos un par de horas sin poder dar el servicio como hasta las 10 de la mañana, cuando recién los informáticos señalaron cómo poder salvar la situación. ¿Y qué año fue lo del hackeo de la quinta región? ¿El 2022? Fue como el 2022. Y en ese tiempo ustedes estaban con la lógica de la audiencia virtuales, a ver, ¿cuándo terminó más o menos la pandemia? Porque empezó como el 2022, ya se empezó a abrir todo, ¿no? Sí, aproximadamente, pero ya desde el inicio de la pandemia que ya se estaba implementando todo el tema de las audiencias virtuales, Claro, pero gracias a eso fue que el Poder Judicial pudo seguir funcionando, se hacían por Zoom. porque se hacían las audiencias por Zoom. El problema fue que los computadores no estaban habilitados para poder confeccionar resoluciones judiciales. Claro, claro. No estaba el servicio ¿cómo se llama? El BIF, no, se me olvida, el de la corte. El de nosotros es el CID Corte, SIT Corte, ese, SIT Corte. Ese porque no estaba funcionando. no, sí, estaba funcionando perfectamente. Si el problema eran los computadores que quedaron bloqueados y con información encriptada. El Claro. sistema, el servidor, por así decir, estaba funcionando perfecto. Muchos otros compañeros pudieron seguir trabajando, pero fueron los computadores los que perdieron información y esos dejaron de funcionar. Claro. Entonces fue en el fondo el aparato. Y eso fue, bueno, nosotros lo vamos a ver. En el fondo, las formas de ataques que hay. Está el phishing, está la inteligencia social que se llama, eh, ingeniería social, perdón, se llama ingeniería social, el ransomware, que el ransomware es lo que están hablando todo, que creo que habló Claudio, que el ransomware efectivamente lo que hace, se mete en el computador, lo encripta. ¿Qué significa encriptar? Significa codificar. Es, por ejemplo, nosotros hablamos con este alfabeto, Víctor, y después se vuelven, toda la información que tenemos en nuestro computador, se vuelven puros signos. Signos que no vamos a poder descifrar y que solamente el malo que está provocando este ataque puede venir y decir que este signo, la X o el signo, no sé, de interrogación significa una A, etc. Solamente él lo tiene. Entonces lo que se hace con los ransomware es que se ingresa al computador y eso a gran escala implica, en este caso fue el Poder Judicial, pero también imagínense, implicara un hospital hoy día que están tan bien modernos, donde se programa la cirugía y que incluso se usa inteligencia artificial para, en el fondo, hacer avanzar las listas de espera y priorizar quién se espera o no. Imagínense eso, se ingresa y se hace un ransomware y esa información se encripta, es decir, nadie puede acceder a la información porque son puros números y no tiene idea de qué se trata. Y después te piden una recompensa para poder liberarte los datos. Entonces, esos son los ataques de ransomware y por eso hay que tener tanto cuidado y ojalá, tal vez, y aprovechando que está Lorena acá, después de estos cursos, tal vez tener una conversación con la gente de informática de manera de ir mejorándolo y haciendo mayor concientización a las personas acerca de eso, porque eh, el pinchar un phishing es como pescando, ¿no es cierto? Que pesca alguno, manda muchos mensajes y normalmente estos mensajes son de remitentes que no son conocidos, se parece a alguno conocido, pero la idea de esto es que normalmente son mensajes que traen algo que te dicen, aprovecha la promoción ahora, hágalo ahora, para que no te deje mucho pensar ni analizar más. Hágalo ahora, pincha ahora, acceda a esto en los próximos 5 minutos, realice tal acción, porque si no,
si no la realiza va a perder no sé qué, o tiene que actualizar, o tiene que actualizar sus datos del banco. Y siempre te ponen un plazo, te dicen, tiene que hacerlo muy rápido para que no pienses, para que no le preguntes al otro y para que acceda y ahí se contagia. Y si no se avisa, más se va a expandir el daño, van a haber más brotes. Y a veces los hackeos no solamente son al Poder Judicial, por ejemplo, sino que también pueden obedecer a un hackeo mucho mayor. Por eso, de ahí la importancia a que se vaya avisando para hacer un control de daño más efectivo y más rápido en esto. Y a alguien se le perdió información. Bueno, hubo ciertos computadores que están encriptados, ¿verdad? Pero además se vio, por ejemplo, que se hubieran filtrado datos del Poder Judicial. Pero sí de pérdida de información de los equipos Claro, que fueron afectados. Sí. sí, pero se vio o se supo después que esos datos andaban navegando en la red o que alguien los compró, etcétera, o los vendieron. No, no, al menos no, no Pero supe. no se pagó entonces el precio del rescate. ¿Qué pasó con eso? Se perdieron esos datos y en el fondo se, Se se perdieron esos datos. Sí, ¿Ah? lo que pasa es que la corporación instruyó cambio de esos equipos, remasterizarlos, volver a instalar todos los sistemas y esa información en realidad se perdió porque quedó encriptada y no hubo recuperación. No, claro. Entonces, por eso es muy importante siempre tener, y me imagino que el Poder Judicial lo hace, tener información en los cloud, en las nubes. Son los respaldos que se tienen. Y lo mismo para nuestro celular y todo. Claudio, levantando la mano, ¿quieres hablar? Sí, quería comentar respecto a lo que decían de la pérdida de los equipos, que básicamente yo no sé si se logró como que han robado la información, porque básicamente lo que hicieron fue encriptarla a los mismos computadores y lo que pedían era poder desencriptar los computadores. Básicamente entiendo que era la... Entonces no sé, no creo que se haya llegado a robar la información, sino que simplemente metieron en este caso el ataque, encriptaron dentro de los mismos computadores y la opción era pagar para que los encriptaran. Solución en el caso de esto, como dijo el colega ahí, fue remasterizar los computadores, más que incluso, porque yo me imagino que los que cambiaron era esperando a lo mejor una solución futura, pero la solución más rápida fue remasterizar y se volvía a recuperar el computador, obviamente perdiendo la información que tenía, la información personal de los funcionarios, más que de sistema, porque el sistema estaban todos respaldados los servidores. Claro. O sea, las personas que tenían carpetas personales de ahí las perdieron. Claro, No se las básicamente, tenían Dropbox o Google Drive. claro. Entonces, es importante conversar estas cosas y para que vean lo grave que es un incidente de ciberseguridad. A ver acá, Raúl, ¿tú quieres hablar algo? ¿Cómo te afectó esa falla? No, ¿Estaba? es que me recuerdo que afortunadamente el Poder Judicial está bien preparado, entre comillas, porque, bueno, técnicamente no sé, pero tiene respaldo de los respaldos de toda esta información que está en la oficina judicial virtual, millones de datos que están ahí históricos, por eso de hecho eliminamos las carpetas físicas y está todo esto digitalizado. Entonces ha sido un gran avance, somos ejemplo para Latinoamérica en ese aspecto. Pero yo creo que no estamos libres, pues, ya nos pasado estos incidentes y también acá en nuestra corte hubieron pérdida de información y uno comete el error a veces de colocar cuestiones personales en nuestros computadores y no hace el respaldo o deja cuestiones por facilidad y se arriesga. Y hasta cuando no pasan las cosas uno no le toma asunto o la importancia que tiene todo este tema, que se viene, ya cuando recién estamos entendiendo lo que es inteligencia artificial o chat GTP, no sé qué cuestión, ya están, hay otras cuestiones el más elevadas, entonces esto va escribiéndose súper rápido. Y esto que estamos haciendo y lo que vamos nosotros también documentando nos va sirviendo para estar más o menos vigente y estar clarito lo que está pasando. Lo que estás conversando es súper interesante, y cuál más, cuál menos ha perdido información y tenemos en la solución en nuestras manos porque tenemos que tomar los recaudos que corresponden y manejamos información tan sensible también a veces de todo lo que manejamos acá que
hay que hacerlo. Con respecto a las carpetas compartidas, los accesos, todo lo más técnico ahí, hay unos que se manejan mucho más y uno recurre a ellos que son totalmente necesarios estos días en nuestros tribunales, ¿cierto? Eso, en el fondo estaba reflexionando en eso, estimada profesora. Gracias, muchas gracias, Raúl. Efectivamente, y por eso el trabajo de acá va, y se lo adelanto para que lo vayan observando desde ahí, vayan pensando, que puede ser un trabajo grupal o de una persona, es que ustedes se fijen en su entorno laboral, cuáles podrían ser brechas de seguridad que ustedes dicen, esto no es normal, o sea, esto es demasiado inseguro. Por ejemplo, en mi versión anterior del curso, ya hice este mismo curso a otro persona, funcionarios del Poder Judicial, en el trabajo ponían mucho, les voy a dar un ejemplo, pero ustedes tienen que poner otros después. Me decían que cuando se quería, no sé si descargar o acceder a un escrito de un abogado, el abogado llegaba con un pendrive y el pendrive lo ponían en un computador y ahí sacaban un escrito, no sé, qué sé yo, de ahí. O sacaban información. Y que a ese pendrive no se le hacía ningún chequeo. Pero y los pendrive también pueden llevar virus. Incluso los cargadores en diferentes lados también pueden tener virus. Cuando uno se conecta a cargar el celular, hay que tener cuidado, también pueden llevar. Y un pendrive también puede llevar. Imagínense que sin querer, con querer, las personas que recepcionan esa documentación en un pendrive llegan e instalan un, un, un gran virus en el lugar. Porque imagínense usted lo terrible que sería, ni Dios lo quiera. Imagínense, se pierde toda la información del Poder Judicial de las causas, de los escritos que se presentaron, de los fallos. ¿Cómo lo recuperamos? O sea, sería tremendo, tremendo para todos, para los clientes, para el Poder Judicial, tremendo. Naldo. Sí, respecto de eso, profesora, va a estar un poquito complicado buscar al menos en mi caso, factor de riesgo como eso. Y respecto a lo que dice de los pendrive, ya nosotros, a raíz de los últimos incidentes del 2022 y el más reciente de Windows, el Departamento de Informática del Poder Judicial ha mejorado bastante el tema de la medida de seguridad, el sistema y todo esos asuntos. Y nos está proveyendo información diariamente a través del correo, a través de cápsulas, en intranet también tenemos algunas secciones con harta información de ciberseguridad. De hecho, hace poco hicimos una charla incluida por el nivel central de ciberseguridad. Yo creo que los colegas o los que estamos acá lo habrán recibido en sus cortes. El nivel central nos hizo una charla de ciberseguridad a los departamentos de informática y nosotros tuvimos que difundirla en nuestros tribunales, en nuestras cortes. Entonces, yo creo que ahí hay una mejora bastante buena de parte del Poder Judicial con respecto a los niveles de seguridad. Y respecto de los medios extraíbles en los equipos, ya también están prohibidos el uso de pendrive. Esa medida hay que masificarla o difundirla, familiarizarla entre los funcionarios que no usen ese tipo de cosas, de dispositivos de recursos, y por eso nos dispusieron las nubes, todos estos repositorios virtuales para que nosotros podamos recibir o enviar información, y ahí estaríamos un poco más Protegido. un poquito exento de riesgo, pero no es que no estemos libres de un nuevo evento, pero siempre hay que estar ahí al pendiente. Exactamente. Acá el compañero José Libero levantó la mano. José. Sí, más que nada hacer un alcance con respecto al uso de pendrive. Bueno, primero indicar que soy ingeniero en informática y existen los keylogger. Un keylogger es un pendrive que puede ir con información, con un documento, un escrito, que lo que hace es capturar todo lo que yo haga en un computador. Yeah. Y queda almacenado dentro del mismo pendrive. Entonces, por ejemplo, no sé, un caso hipotético, llega alguien, un abogado, presenta un escrito, el funcionario va, lo toma, ingresa su clave en el computador, en el SID corte, le entrega el pendrive y la persona ya se va con las claves y todo del funcionario que estuvo trabajando en ese minuto.
¿Ven? Y también existe pendrive que son Oh, no se escucha. Keylogger se llama. pendrive común y corriente normal, y al momento de conectarlo, sin ni siquiera abrir nada y revisar el pendrive, quema el computador. Y eso Entonces, que se por eso produce está, que el computador queda bloqueado. O sea, no, el computador se quema. Y de hecho, es cosa que busquen en AliExpress y en AliExpress lo venden. Son pendrive que parecen totalmente normales y que finalmente son de autodestrucción. Lo puedo conectar a un televisor, a un notebook, a un computador y lo va a quemar. los Es venden por así. ello que es tan delicado el uso de pendrive. Y lo otro, al alcance frente al ciberataque, yo creo que ahí el Poder Judicial pecó de un poquitito ¿Ingenuo? de... Sí, porque finalmente cuando ocurrió, todos los computadores tenían Windows 7. Sí, Ya claro. había, hace muchos meses atrás, Microsoft había lanzado un anuncio que ya no entregaba más soporte para Windows 7, que Windows 7 ya quedaba prácticamente descontinuado. Ya estábamos con la versión de Windows 11 que Microsoft ya había lanzado, y nosotros seguíamos trabajando con Windows 7, que tenía muchas brechas de inseguridad. Habían parches que ya no habían salido, que Microsoft no lo estaba lanzando porque ya lo tenían ellos descontinuado, y frente a esa vulnerabilidad fue finalmente todo este ataque. Afortunadamente, el Poder Judicial aprendió de ello. Ahora tenemos este asunto del doble factor, cuentas de Microsoft, y eso nos va a permitir tener todo nuestro sistema constantemente actualizado. Qué bueno. Gracias, José, por compartir tu experiencia. Está interesante eso los de Keylogger. Así que tal vez lo más seguro, me imagino yo, de como abogada, es que si alguien quiere ingresar algún documento o algo, lo mande por último por email, ¿no es cierto? Porque al menos en ciertas cuentas, en Google, hay un detector de antivirus. Cuando uno abre Ojo, el... y un keylogger puede llegar por un mensaje de WhatsApp, un link, yo lo pincho y yo con eso ya estoy aceptando que la otra persona que está al otro lado pueda estar recibiendo todo lo que yo tecleé en mi teléfono, en el computador, en todo. Lo Pues que es te importante lo que abrir ya cualquier tienes, archivo. ¿Ah? lo que ya tienes también. Claro, incluso hasta yo, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué, pucha? Me interesa saber qué es lo que escribe mi hijo, porque, no sé, tengo problemas, y le instalo un keylogger en su teléfono, y al otro lado yo empiezo a revisar efectivamente todo lo que él ha escrito. Ah, y todo lo que... Entonces, hay herramientas, infinidad de herramientas que no necesariamente que están al alcance de los hackers y a ese tipo de nivel. Sí que uno, a nivel de usuario, prácticamente uno puede llegar a instalar estos tipos de keylogger, tanto en un computador, tanto en un teléfono, y desafortunadamente no pasan como virus, porque es una aplicación. Ah, claro. O sea, en el fondo no te está bloqueando, sino que tú puedes ver. Diferente. De hecho, es una aplicación que me puedo instalar en un computador, ir a un computador, bajar una aplicación de keylogger, instalarla en el computador, dejar configurado que quede, no sé, en cierta carpeta del computador, y después, no sé, a la semana, al mes, voy y retiro ese archivo texto plano y me va a aparecer todo lo que ha hecho esa persona en el computador. Incluyendo claves de todo lo que se puede imaginar. De todo lo que pudieron haber hecho. Oh, fuerte, ¿eh? Entonces, por eso es necesario no solamente estar teniendo actualizado los antivirus, sino que de vez en cuando también revisar lo que tienen instalado en sus computadores. ¿Dónde se revisa, José? En panel de control, y aparece ahí como software y aplicaciones, parece que el ítem. Y ahí uno puede ver y aparece el listado de todas las aplicaciones que yo tengo instaladas en mi computador. Y ahí hay que ver las que son extrañas. Exacto, y de eso ir extrayendo y desinstalando todas las que de de alguna manera me llama la atención. Y frente a dudas, consultarle a alguien que sepa, oye, ¿sabes qué? Me aparece esta aplicación instalada en mi computador, ¿de qué se trata? Totalmente. Gracias, José. Hoy nosotros ya terminamos la clase de hoy, estamos en la hora. Gracias por su participación, por prender las cámaras también, porque nos permite un trabajo más interactivo. Nos vemos la próxima semana, donde les pido, si es posible, puedan revisar el módulo 3 de este curso, y también vamos a revisar esos conceptos, y además vamos a ver algunos conceptos de protección de datos personales que en el fondo es una de las variantes que cuida la ciberseguridad, cuida los datos. Entre todos los datos hay datos personales que se refieren a nosotros, y ahí también vamos a aprender de qué se trata y por qué son tan importantes cuidarlos. Lorena, ¿quieres decir algo?
Solamente agradecer la participación de hoy y que sigan con la actividad y aprovechando de revisar estudios virtuales para que continúen con los módulos. Gracias, Perfecto. Ivonne. Muchas Una gracias. excelente clase. Gracias. Y nos vemos la próxima semana y yo te mando lo que te debo, Lorena. Gracias. Chao. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, luego, gracias, chao, chao. gracias, chao, chao. Chao, Jocelyn, Fernando, Nal.